Te damos la bienvenida a tu programa Palabras de Vida Eterna. En estos momentos compartiremos el libro de Nehemías. El capítulo 4, el problema estaba entre los samaritanos, los árabes, los habitantes de otras regiones que amenazaban con atacar, amenazaban con invadir. Y el pueblo estaba, como decía el capítulo 4, primero confundido, después desesperado y después con mucha esperanza y con mucha fe. Pero a la par de eso, a la par de todo lo que estaba aconteciendo ahí en la construcción, había otros problemas que no se habían, ¿cómo se puede decir? No se habían sacado a la luz, no se habían revelado. Antes de que llegara Nehemías, ya estaba ocurriendo algunas cosas que para mucha gente era normal, porque después de muchos años, ellos entendieron que correspondía vivir así. Pero ahora con la reedificación del muro y como había mucho trabajo, la situación empezó a empeorar. ¿En qué sentido estamos hablando? En que las necesidades empezaron ya a ser notorias. ¿Qué quiere decir? Eso que ya había hambre, ya había quebranto, ya había dificultad. Era terrible, ¿no? Y cuando hay hambre, ¿qué suelen hacer acá cuando hay? Se queja, y si hay algún trabajo que hace el trabajo, protesta, hace huelga, reclama. Robos y hay reclamos, ¿no? Protestas. Entonces estaba todo bien hasta que la gente empezó a protestar, a reclamar. No está todo bien. Puede ser que pagan como en un lado su espada y en el otro lado la cuchara albañil, sea algo maravilloso, increíble, el pueblo entusiasmado, pero la realidad era que en cada casa ya estaba faltando arroz, harina, pan y esas cosas. Entonces, muchas veces estas cosas, ¿quiénes son las que más notan? ¿Quiénes son las que se dan más cuenta de que está faltando las cosas en la casa? Los padres, las mamás. Las mamás, ¿no? Entonces el marido llega, bueno, a prepararme una rica cena y sale ahí. Esto nomás hay. Y empiezan ellos a decir, no hay más nada. Y después los niños que empiezan a reclamar. Entonces, por un lado la Biblia nos quiere enseñar que no todo muchas veces en una comunidad, una congregación, es como con Cristo soy más convencedor y triunfantes en el Mesías, en el Señor y aleluya. No, todo es así. Algunas veces hay problemas, dificultad, situaciones duras que hay que empezar a analizarlos y a hablarlos. Y hoy vamos a tratar de ver estos puntos. Recuerden que estos son textos que se escribieron para poder explicar la situación que el pueblo vivió en aquel tiempo. Esto, por más que nosotros lo estamos leyendo, primero nosotros lo estamos leyendo en una época pasada. El escritor, el que lo desarrolló, ya publicó mucho tiempo después de que ocurrió. Quiere decir que ya cuando este texto fue publicado, ya era también para enseñarnos algo, para enseñarle a la sociedad de aquel entonces algo. Probablemente fue ya una sociedad ya por el año 350, ya en la época ya de los griegos. La sociedad judía que se estaba totalmente corrompiendo, estaba helenizando, estaba ya saliendo de su vivencia espiritual. Nosotros cuando veamos el final de Nehemías, al final el pueblo después siguió viviendo una vida no tan correcta, ¿no?
porque el corazón del hombre es, como dice Jeremías, engañoso y perverso. Por eso siempre es importante entender que los escritos están para poder orientar nuestra vida, hacernos comprender realmente en qué situación estamos viviendo. Bueno, entonces, versículo 1 dice: entonces hubo gran clamor del pueblo y de sus mujeres contra sus hermanos judíos. Esta vez no son el problema los samaritanos ni Sanballat, aunque en realidad parte del problema eran ellos, ¿no? Pero en la parte pasada, ¿quiénes son los que clamaron? Las mujeres, en especial las mujeres, porque estaban viendo la necesidad que había en el pueblo y los hombres no estaban notando. Los hombres estaban viviendo, muchas veces muchos hombres quedaban en el lugar de trabajo y muchas mujeres que vivían un poco más alejadas de las ciudades ya no tenían comida, ya sus hijos no tenían comida. Tiempo antes de que se empiece a restaurar el muro, muchos habían vendido a sus hijos y a sus hijas como esclavos y estaban en una situación muy triste. Entonces, ¿quiénes fueron los que reclamaron? Las mujeres a sus hermanos judíos. ¿Quiénes son estos hermanos judíos? Vamos a ver. Vamos a esta nota que nos explica un poco sobre la situación que está ocurriendo aquí. Dice ahí: una crisis económica se había desatado antes del arribo de Nehemías. Según este comentario, ¿no? La hambruna junto con la exigencia del pago de impuestos había llevado a muchas familias a la ruina. La presencia de Nehemías fortaleció la disposición de clamar por justicia. O sea, antes de que Nehemías llegue, ya había ocurrido una crisis económica terrible. Hizo que muchas familias entraran en ruina, fracasaran. Y esto fue aprovechado por algunos judíos. Esto fue antes que llegara Nehemías. ¿De qué manera fue aprovechado por algunos judíos? Algunos judíos que estaban bien económicamente empezaron a hacer préstamos y pasando el tiempo, estas personas que hicieron el préstamo ya no podían pagar. Entonces estas personas le decomisaban sus propiedades o le esclavizaban a sus hijos y no podían hacer nada. Viene Nehemías. Me imagino que cuando llegó Nehemías ellos habrán pensado que como viene de Persia y es un funcionario más de los persas, vendrá más duro todavía. No habrán entendido quién era el que llegaba. Pero después de ver que este hombre está a favor del pueblo, queriendo restaurar no solamente el muro, sino los corazones de ellos, empiezan a notar que a este gobernador creo que le podemos reclamar justicia. Creo que él sí va a escuchar nuestro clamor. Entonces la gente vio la oportunidad. ¿Y qué hizo? Vinieron y le empezaron a chismear todo lo que estaba pasando, ¿no? Nehemías, hay muchas cosas raras que pasó y te queremos contar. ¿Conocen esa política? Después dice este comentario: la presencia de Nehemías fortaleció la disposición de clamar por justicia. Los pobres habían encontrado a un oidor, ¿no?, para defender su causa. Un extremadamente enojado Nehemías se dispuso a enmendar los abusos, lo cual dio lugar a la reforma de la política económica y a la rectificación de los errores del pasado. A partir de este momento no solamente se va a reformar, no solamente se va a restaurar el muro, sino la manera de hacer economía, la manera de resolver los asuntos económicos. ¿Cómo se resolvían los asuntos antes de Nehemías? El que no tenía para pagar era embargado o era esclavizado y no tenía nada que decir, no tenía nada que protestar. Y no importa la razón por la cual hizo su préstamo, no importaba. En esto también estaban implicados las naciones vecinas, en especial Sanballat, estaba implicado en esto. Y la cosa que haya hecho que sea más dura la situación es que los samaritanos, que también eran proveedores de los judíos, empezaron a hacer el famoso, ¿cómo se dice? Embargue de mercadería. No dejaban más que se le venda a los judíos o que los judíos puedan comprar mercadería o que puedan
hacer sus negocios como hacían antes. Y la situación se agravó. ¿Quiénes eran estos judíos contra los que había personas resentidas y amargadas? Y aquí vamos a ver una lista de 3 probablemente grupos de estos judíos que estaban creando esta situación de que interrumpía la reconstrucción del muro. Número 1, judíos que se habían enriquecido en el cautiverio y que habían traído sus riquezas a Jerusalén. Estos son judíos que viviendo en Babilonia y también en Persia y en otras provincias del imperio persa, habían ganado mucho dinero y habían entendido que una de las maneras de usar nuestro dinero a nuestro favor es ir a Jerusalén, ya que en Jerusalén hay crisis. Vamos a ir allá y vamos a poner nuestro negocio allá, vamos a aprovecharnos de la crisis. No sé si me capta, ¿no? Vamos a aprovechar de que la gente necesita estas cosas y vamos a ponernos allá. Entonces era gente que venía ya con mucho dinero, que no era gente que estaba en la sociedad. Por eso no sentía el daño de la situación. Como algún millonario que venga de otro país, justo cuando acá estamos viviendo una situación difícil y se aproveche de la situación. Número 2, descendiente de los judíos que habían llegado casi un siglo antes, durante el primer regreso, bajo el liderazgo de Zorobabel, y habían establecido negocios lucrativos. Y esto es un poco más duro. Estas eran personas que ya estaban hace bastante tiempo, ya pueden ser sus hijos o sus descendientes, los que vinieron con Zorobabel, de acuerdo a la cronología, a unos 60 o 70 años atrás. Cuando ellos vinieron, la ciudad estaba casi en ruina, desastre, pero empezaron a ver cómo era el ambiente, crearon sus negocios y empezaron a enriquecerse. Son los primeros habitantes que vinieron con Zorobabel y Yeshua y se hicieron millonarios. Pero acá hay un problema. Si es que estas son también parte de estos judíos, ¿se recuerdan que cuando llegaron a ese primer grupo, qué fue lo primero que ellos querían hacer? ¿Qué es lo primero que querían establecer en Jerusalén? La restauración de la Torá, de la palabra, de las enseñanzas de la Escritura. Entonces, si ahora ellos están siendo parte del problema, quiere decir que muy espirituales no han sido, ¿no? O sea, han sido muy espirituales, pero a su favor, a su beneficio. Espirituales para sus negocios, espirituales para sus ganancias, para sus riquezas. ¿Se entiende ese punto, no? Entonces ahora están abusando de la comunidad que estaba empobrecida. Bueno, y número 3, judíos aliados a los samaritanos. También hay algunos judíos que, entre los que llegaron también de Jerusalén y entre los que estaban viviendo ahí, que vieron a los samaritanos como una manera de hacer alianzas políticas y comerciales. Y se asociaron a ellos y abrieron grandes negocios, grandes empresas. ¿Y todo esto para qué? ¿Con qué objetivo estos millonarios que vinieron de Persia o de Babilonia, estos judíos que ya habían hecho negocio ahí, se habían enriquecido con el negocio que hicieron del primer tiempo y los que se habían aliado con los samaritanos, ¿con qué objetivo lograron todo este éxito? Para aprovecharse del más necesitado. Algo que sigue ocurriendo en la actualidad, ¿no? Cuando ustedes ven alianzas de cadenas, mega cadenas que se unen, supermercados que se unen, empresas que hacen acuerdos, alianzas, empresarios que compran más empresas, siempre es el objetivo de beneficiar al necesitado, al pobre. Algún gran magnate que compró una empresa es para que ahora yo voy a hacer que esta empresa trabaje mejor para la gente, que baje mejor los precios. ¿Para eso es? No. Siempre el objetivo es hacerse más rico y poderoso. Porque ese es el deseo muchas veces lastimosamente del hombre, tener poder. Y muchas veces cuando uno está en el lugar, en la posición así humilde y sencilla, habla bien de estas cosas, los poderosos, los abusadores del pobre, pero cuando llega a esa posición se olvidó de eso, ya no ve. El que está en la posición alta ya no ve al pobre, porque el pobre o la persona de más bajo recurso significa simplemente números o ingresos o cálculos. Si tantas personas me pagan tanto, voy a ganar tanto.
Por ejemplo, las compañías telefónicas calculan así. Si tengo 200.000, ¿cómo se dice? 200.000 es muy poco. 1.000.000 de socios o de usuarios, que a cada uno le saque 1.000 de balde, ya son millones. Así ellos suman. Igual las cooperativas o bancos, si a cada uno le cobro 1.000, un 2.000, un 3.000, un 5.000 de algo, de cualquier cosa, de cualquier multa, ellos ya calculan millones. Así son para estos hombres las masas, las cantidades. Sí, ellos consideran. Tristemente, ¿no? En la antigüedad era así también. Bueno, entonces, estas son las personas que están creando conflicto en este momento. Vamos a ver qué dice más la Escritura. Versículo 2. Había quien decía: nosotros, nuestros hijos, nuestras hijas, somos muchos. Por tanto, hemos pedido prestado grano para comer y vivir. Y acá vamos a ver cuáles eran las razones por las cuales ellos estaban reclamando. No es que uno, y digo, vamos a aprender algo muy importante, no es que uno simplemente tiene que ponerse en el grupo, yo también soy un damnificado. Hay que ver cuál es la razón. ¿Por qué realmente esta persona está protestando y si sus reclamos son justificados y válidos? ¿O no es alguien que está metiéndose ahí también entre la manada para sacar beneficio también? Yo también, a mí también. Así no. Había quienes decían, el primer grupo ya dijimos, personas que tenían muchos hijos, ¿no? Había quienes decían: hemos empeñado nuestras tierras, nuestras viñas, nuestras casas para comprar grano a causa del hambre. Y había quienes decían: hemos tomado prestado dinero para el tributo del rey sobre nuestras tierras y viñas. Ahora bien, nuestra carne, o sea, nuestra vida sería, es como la vida de nuestros hermanos, nuestros hijos como sus hijos. Y he aquí que nosotros dimos nuestros hijos y nuestras hijas a servidumbre, y algunas de nuestras hijas lo están ya, y no tenemos posibilidad de rescatarlas, porque nuestras tierras y nuestras viñas son de otros. Ellos están diciendo: ¿qué diferencia hay entre los ricos y nosotros los pobres? Ellos son también igual que nosotros, somos judíos, somos el mismo pueblo, pero ellos nos hacen entender que nosotros somos de segunda categoría, que nosotros merecemos trabajar como esclavos, nosotros merecemos pasar hambre, y ellos no. Ellos nos hacen entender así. Ellos nos hacen creer que el que está en posición baja tiene que vivir como miserable. Le toca así. Increíblemente, esa filosofía después pasaría muchos años más adelante en los tiempos de Yeshua, y hasta que el pueblo creería que era así. Acá se está reclamando, pero nos fijamos que hasta serían, ¿cuánto? 400 años después, continuaba, pero ya la mentalidad del pueblo se quedó así. Yo nací pobre, miserable, así tengo que vivir, así tengo que morir. Ellos nacieron ricos, poderosos, así tienen que vivir, así tienen que ser. Así ellos aceptaban sus vidas, ¿no? Bueno, versículo 6. Acá sale Nehemías: y me enojé en gran manera cuando oí su clamor y estas palabras. Y veamos esta nota en el versículo 6. ¿Qué dice la Torá con respecto a este punto, ¿no? ¿Qué dice la Torá? Vamos a ver. Éxodo 22:22. No explotes a la viuda ni al huérfano. Si los explotas de alguna manera y ellos claman a mí, ten por seguro que oiré su clamor. Estamos viendo lo que está diciendo el libro de la Torá. Mi enojo se encenderá contra ti y te mataré a filo de espada. Entonces tus esposas serán las viudas y tus hijos los huérfanos. O sea, no vaya a vivir abusando de las personas que están con necesidad extrema, especialmente la viuda y los huérfanos. Muchas veces estos abusos iban a esas personas, porque uno cuando quedaba viuda, una mujer, ya no podía sostener un negocio, sostener una empresa, entonces las personas se aprovechaban. También uno cuando quedaba huérfano ya no tenía quien le proteja y abusaban de él las personas y le trataban como esclavo. Bueno, la Torá está diciendo que no hagas eso.
que voy a traer espada sobre ese pueblo que así actúa. Éxodo 22, 25. Si prestas dinero a cualquiera de mi pueblo, y hay que entender muy bien acá, cuando la Torah habla, ¿a quién está refiriendo de prestar dinero? A cualquiera de mi pueblo. ¿Y por qué causa le vas a prestar? Que pase necesidad, o sea, hambre. ¿Por qué hablamos de esto? Porque no es cualquier préstamo a cualquier persona, ni por cualquier, por ejemplo, si alguien quiere prestar porque quiere hacer un negocio y después no te puede devolver, disculpa, pero el negocio me salió mal, así que, chau, chau. No es así, ¿no? ¿Cuál es la razón por la cual yo debería prestarle a alguien? Porque está pasando una necesidad extrema. Pero acá sale la palabra prestar. ¿Qué significa eso? Si le prestas, ¿qué significa? ¿Regalo? Otra cosa es si yo quiero regalarle a esa persona. Eso ya está, ese es como mi deseo, mi voluntad. Entonces esa persona que está pasando hambre por necesidad está entendiendo que yo le estoy prestando. Quiere decir que al prestarle yo voy a ayudarle a que salga de su necesidad. Al salir él de su necesidad, ¿qué va a hacer? Va a tener otra la posibilidad de volver a estar como antes y va a poder devolverme. Es el objetivo de prestar, ¿o no? Eso hay que entender muy bien, como dice la Escritura. Bueno, después, no le cobres interés como acostumbran a hacer los prestamistas. O sea, este tipo de préstamo es un préstamo de auxilio y de generosidad y de misericordia. Por lo tanto, no es un préstamo de ganancias. Ahora, ¿por qué habla de estas cosas? Porque existían también préstamos que se hacían con el objetivo de ganar. No sé si me entienden. ¿En qué sentido se hacía ese tipo de préstamo? Por ejemplo, yo soy un comerciante, un negociante, y quiero dinero para seguir comerciando. No es que tengo necesidad de comida, sino que quiero invertir, quiero ganar más plata. Entonces, ¿alguien me presta ese dinero porque yo me estoy muriendo de hambre? No, porque quiero negociar. Entonces, ¿yo qué hago con ese dinero que me presta? Lo negocio, lo trabajo. Entonces, esa persona que me prestó, como sabía que el dinero era para negociar, me cobra encima de ese préstamo un interés. ¿Eso se permitía hacer en aquella época? Sí, se permitía. Pero una persona, no se permitía, es ilegal, es pecado. Eso hay que entender muy bien cuando estamos viendo los puntos que ver de la Biblia. Los negocios eran negocios. Eso no se toca acá con la necesidad de la gente y la necesidad del pueblo. Eso es otra cosa. Cuando vos querés hacer un negocio con una persona, es otro tema, es otro punto que hay que tener bien en cuenta, ¿no? Bueno, seguimos más. Éxodo 22, por eso estamos viendo lo que dice la Torah. 26. Si tomas el abrigo de tu prójimo como garantía por un préstamo, se lo devolverás antes de la puesta del sol. Ahora ya habla de, te voy a prestar algo, pero voy a tomar una cosa como garantía de que me vas a devolver. Esto es un acuerdo también. Bueno, yo quiero prestarte tal cosa, pero quiero que me des algo, garantía que me vas a devolver. Entonces el otro lo único que tiene para darle garantía es su abrigo. Y en aquella época muchas veces las personas tenían un abrigo nomás, una túnica o dos mudas. No es como nosotros que teníamos ropa y para la gente generalmente tenía una ropa o dos máximo, porque mientras lavaba uno se ponía el otro. Así era. Eran retrato puro. Bueno, ¿qué puede? Dice, puede ser, se lo devolverá a la puesta del sol. Si para la puesta del sol esta persona no te ha podido pagar lo que había hecho acuerdo, ¿qué es normalmente lo que me tocaría hacer? Bueno, perdiste tu abrigo, ¿sí o no? Así no sería, ¿no? Pero eso es lo que tendríamos que hacer, ¿no? Perdiste tu abrigo. ¿Pero qué dice la Torah? Devuélvelo. Porque estamos hablando de una persona que es lo único que tiene y vos por no querer perder ese préstamo, le vas a dejar a esa persona pasar hambre o frío o lo que sea. Entonces ahí tiene que funcionar en tu corazón lo que se llama la misericordia. Te voy a devolver tu abrigo y ahora ya va a depender del otro si me quiere pagar o no. Y eso ya él va a tener que ver con el padre también. Voy a pensar que, y nos decimos devuelvo, bueno, el padre se va a encargar de juzgarle. Vamos a suponer, yo le devuelvo tu abrigo, mira, te devuelvo porque no quiero que pase frío esta noche. Entonces, ¿él qué entendería? Esta persona, a pesar de que yo no pude pagarle como me comprometí,
igual me viene y me trae mi abrigo. Entonces, ¿qué es lo mínimo que yo tengo que hacer? Mañana, ni bien pueda, le voy a pagar. Así tendría que hacer, ¿no? La persona honesta. Puede ser que este abrigo sea la única manta que tiene para abrigarse. ¿Cómo podrá dormir sin abrigo si no le devuelves? Y tu prójimo clama a mí por ayuda, yo lo oiré porque soy misericordioso. Levítico 25:35. Si alguno de tus hermanos israelitas se empobrece y no puede sostenerse a sí mismo, ayúdalo. ¿Cómo lo harías con un extranjero o un residente temporal? Permítele vivir contigo, no le cobres interés ni obtengas una ganancia a costa de él. En cambio, muestra tu amor a Elohim al permitirle que viva contigo como si fuera un pariente. Recuerda, no le cobres intereses sobre el dinero que le prestas, ni obtengas una ganancia con los alimentos que le vendas. Ahora, ¿de qué se trata esto? Una persona que cayó en desgracia significa, por ejemplo, se quemó toda su casa, se le robó todo, perdió todo. Ocurre esas cosas, ¿no? A una persona se le quemó su casa, se le quemó todo su negocio, se quedó en la calle. A este tipo de persona te pide la Escritura que le ayudes. Y no solamente le ayude, que no después le cobre encima de esa ayuda intereses. Quiere decir que si habla de intereses, quiere decir que sí, esa persona puede devolverte todo lo que vos hiciste por él mientras estaba en desgracia, pero no le vaya a encimar sobre eso un interés. Mira, vos viste que se quemó mi casa, se quemó mi negocio y quiero volver a empezar, entonces necesito una ayuda, por favor. Entonces vos dale tu ayuda, que él empiece, que él se restaure, que vuelva a ganar y que te vaya devolviendo ese préstamo. Pero no encima de eso le cobres interés, o porque vos le mantuviste, le tuviste en tu casa como resguardado, no le vaya a cobrar sobre eso. ¿Se está entendiendo lo que estamos hablando? ¿En qué sentido no tener que abusar de la persona? Cosas que la persona muchas veces aprovechan. Oh, acá hubo un incendio, préstamos prendarios, ahí pone su banco, ¿no? Hubo una tragedia en este país, hago préstamos. Esas cosas tenemos que tener en cuenta. Levítico 25:39. Si una de tus hermanos israelitas se empobrece y se ve obligada a venderse a ti, no lo trates como un esclavo. Bueno, esto era una ley que estaba en aquel entonces. Hoy la podíamos aplicar si una persona empieza a trabajar para pagar su deuda. No por eso le vaya a menospreciar ni tratar como la peor persona que hay. Tratarle con dignidad también, si es que ocurren. Deuteronomio 15:7. Pero si hubiera israelitas pobres en tus ciudades, cuando llegues a la tierra que el Eterno tu Elohim te da, no seas insensible ni tacaño con ellos. En cambio, sé generoso y préstales lo que necesiten. Si hay personas que realmente vos ves que necesitan y vos tenés la posibilidad, ayudarles, no sea tacaño. Deuteronomio 15:11. Siempre habrá algunos que serán pobres en tu tierra. Por eso te ordeno que compartas tus bienes generosamente con ellos y también con otros israelitas que pasen necesidad. Hay que entender muy bien que el Todopoderoso permite que existan personas con necesidad porque precisamente quiere bendecir a su pueblo. Siempre va a haber, dice Yeshua mismo dijo así, siempre va a existir. Pero ¿por qué existen estos que tienen necesidad? Porque existe también los que pueden ayudarle. Los que van a poder ayudarle. Ese es ¿cómo se dice? Lo que va a alinear el sistema. Porque el Todopoderoso lo que quiere es ver a ese que el Padre le ha bendecido con riqueza, en qué utiliza su riqueza. Si utiliza para reírse de los demás, burlarse de los demás, menospreciar a los demás, o para hacer acciones solidarias. Eso estamos viendo lo que dice la Escritura, ¿no? Eso es lo que dice la Torah. Ahora entiende entonces por qué Nehemías se enoja, ¿no? ¿Por qué se molesta? Porque sabiendo ellos lo que dice la palabra, siendo judíos, están actuando totalmente lo contrario de lo que dice la Escritura. 6. Y me enojé en gran manera cuando oí su clamor y estas palabras. Entonces lo medité y reprendí a los nobles y a los oficiales y les dije: exigís interés a cada uno de vuestros hermanos, y convoqué contra ellos una gran asamblea. Acá hay un conflicto y un problema. Las personas que más apoyaban la obra de Nehemías eran precisamente
estas personas, estos nobles, estos hombres acaudalados. Generalmente cuando se levanta una obra, una misión, una congregación, las personas que tienen mayor posibilidad, ¿no?, económica son los que aportan y apoyan más. ¿Es así o no es así? En todas partes. Entonces, generalmente, ¿cómo se le tiene que tratar a esas personas? Porque son los que aportan y apoyan más. ¿Cómo se le tiene que tratar? ¿Qué les parece? Muy bien, ¿no? A estas personas no le podemos hacer enojar ni decir nada, porque si le decís algo, se acabó, apoyo. Entonces es una situación un poco complicada, pero muchas veces estas personas están cometiendo algunas faltas, algunos crímenes, se puede decir, o están abusando de otras personas, de su propio pueblo. Entonces Nehemías tenía que decirle, y vamos a ver después que realmente, aunque muchos estaban de acuerdo, muchos no estuvieron de acuerdo. Muchas personas no pueden entender. Es que en la mente, miren que, ahora le entienden ustedes, después vamos a leer ese texto, ¿no?, que la causa de todos los males es el amor al dinero, ¿no?, dice, ¿no? Cuando una persona se enamora del dinero, ya no ve otras cosas. Es como cuando vos te enamoras de alguien, ya no le ve a nadie. Pues así no es así. Ya no le escucha a nadie. Un jovencito inexperto se enamora y ya no sabe más nada, no existe más nada. Así es la locura. El dinero también. El dinero, el capricho, algo. Vos ya no ves, no distinguís más nada. El que se enamora del dinero y siente que el dinero es la esperanza y el objetivo para manejar y dominar el mundo, ya todos son objetos. Todos son números, cuentas, nada más. Entonces lo medité y reprendí, dice así, no, ya leímos esta parte. Nota 7. Nehemías 5:7, nueva traducción viviente. Después de pensarlo bien, denuncié a esos nobles y a los funcionarios. También había funcionarios, miembros del gobierno. Miembros del gobierno, alguna gente adinerada y miembros del gobierno también metidos en este abuso contra los pobres. Funcionarios, y les dije, ustedes perjudican a sus propios parientes al cobrar intereses cuando les piden dinero prestado. Entonces convoqué a una reunión pública para tratar el problema. Ahora, la cuestión acá es la siguiente. ¿Por qué Nehemías les está exhortando por cobrarle intereses a estas personas? Porque la razón por la cual estas personas habían solicitado estos préstamos era porque su situación había caído en desgracia. Había habido una desgracia, una hambruna, antes que venga Nehemías. Después se le encimó los impuestos que hay que pagar al rey, el rey persa. Aparte había el impuesto que hay que pagar a los gobernadores que viven allí. Entonces ellos se vieron en esa crisis. Entonces ellos tuvieron que pedir prestado. Y como le pusieron interés, alto interés, y ellos no podían devolver el interés, no el préstamo, ellos les embargaron sus propiedades. Y al embargarle sus propiedades, ya no podían seguir pagando el préstamo. Entonces tuvieron que vender a su hijo como esclavo. ¿Qué les parece? O sea, un abuso sobre abuso y sobre abuso contra el pueblo. Bueno, Deuteronomio 23:19. No cobres interés por los préstamos que le hagas a otro israelita, sea que te preste dinero, alimento o cualquier otra cosa, dice. Puedes cobrar intereses a los extranjeros, pero no les cobrarás a los israelitas, para que el Señor tu Eterno te bendiga en todo lo que hagas en la tierra donde estás a punto de entrar y que vas a poseer. Ahora, fíjense muy bien acá. ¿Se puede cobrar interés o no? Sí. Acá dice, ¿a quién no hay que cobrar interés? A tu pueblo o a tu gente. Y ya entendimos a qué tipo de gente. No solamente a cualquier persona, no. Si viene acá un israelita sin vergüenza y bandido y quiere pedirte dinero, cobrale. Está hablando a la gente que realmente está en dificultad, en necesidad. Por eso no solamente puedes sacar un texto de la Torah y ya usar completo. Tenés que leer todo lo que la Torah explica, todo el argumento. Si una persona está con necesidad, ha fracasado, caído en desgracia, entonces ayúdale, préstale para que se levante y al levantarse él pueda devolverte. Pero si vos le prestás
con un interés, y él tiene que pensar primero en devolverte el dinero, después el interés, y no puede devolverte, te devuelve tu dinero, pero no el interés, y vos por ese interés le embargas su propiedad, él no va a poder pagar más ninguna cuenta y va a tener que vender a su hijo como esclavo. ¿Por qué hacían estas cosas estas personas? ¿Qué estaba en su mente? Ser rico, más rico y súper rico. Bueno, continuemos, ¿no? Vamos a más texto. Versículo 8. Y les dije, nosotros según nuestras posibilidades rescatamos a nuestros hermanos judíos que habían sido vendidos a los judíos, que habían sido vendidos a las naciones. Y vosotros vendéis aún a vuestros hermanos y serán vendidos a nosotros. Y callaron, pues no tuvieron que responder. O sea, cuando llegó Nehemías, una de sus primeras políticas fue buscar a israelitas, a judíos que habían sido vendidos por deuda a extranjeros. O sea, ¿qué es lo que había ocurrido en la antigüedad? Muchos extranjeros se aprovecharon de la situación decadente que estaba viviendo Judá y venían y le prestaban dinero a los judíos, y cuando los judíos no podían pagar los intereses altísimos, le embargaban sus propiedades. Le embargaban sus propiedades porque muchas veces de estos prestadores venían con apoyo político. Con apoyo político. Si vos no prestas, yo tengo acá los guardias, te van a llevar. Entonces, al no poder ellos pagar los intereses, se le embarga su propiedad. ¿Qué hacían entonces? Vendían a sus hijos. Hoy esto suena feo, ¿no? Imagínense que ustedes no puedan pagar una deuda y tengan que venderle a su hijo. Sería terrible, ¿o no? Adiós, hijo. O no sé si alguno quisiera lo vender. Ay, me libré entonces de deuda y este hijo con mi londa. No sé yo. Pero era terrible, era una situación muy terrible. Y Nehemías, ¿qué hizo? Empezó a rescatar. ¿Pero a quién le rescató? A los judíos que habían sido vendidos a extranjeros. Pero ahora se entera que propios judíos estaban comprando a los otros judíos. O sea, se hizo dos grupos de judíos. Los judíos pudientes y los judíos miserables. Cosa que Nehemías no estaba de acuerdo. Entonces los judíos pudientes hacían entender que estos miserables merecen ser esclavos porque sus padres son unos miserables. Y sus hijos merecen ser nuestros esclavos. Imagínense un joven de 15 años estando sirviendo a otro joven de 15 años, pero porque su padre es rico y él es esclavo. Eso era terrible para Nehemías, una división de sociedad terrible, que hasta en la actualidad ocurre, ¿no? Lastimosamente. Lastimosamente tiene que suceder eso. Aparte, algo que también ocurre es funcionarios corruptos. Está bien si los ricachones hacen eso, pero funcionarios que cobran dinero para servir al pueblo, también estaban comprando jóvenes o jovencitas para sus esclavas. Y esos funcionarios, ¿de dónde sacaban dinero? De la política, de la recaudación. No es que eran empresarios. ¿Eso ocurre también en la actualidad? Ocurre también. Muchas veces alguno se metió en la política, se hizo millonario y después emplea jóvenes. Y uno tiene que ir a servirle a ese político que se hizo millonario de dinero del pueblo. Bueno, no estamos en tema de política, pero ya que nos está metiendo acá esto, estamos hablando. Bueno, vamos a esta nota 8. Nehemías 5:8, nueva traducción viviente, dice: en la reunión les dije, estamos haciendo todo lo posible para rescatar a nuestros parientes judíos que han tenido que venderse a extranjeros paganos. Pero ahora son ustedes los que los someten a esclavitud. ¿Cuántas veces tendremos que redimirlos? Ellos no tenían nada que argumentar en su defensa. Y claro, nosotros ya les rescatamos a ellos los extranjeros y ahora resulta ser que son esclavos de ustedes. ¿Para qué les sacamos de los extranjeros si van a volver a ser esclavos de ustedes? ¿Cuántas veces vamos a tener que liberarlos? Va con la pereta. ¿Con qué objetivo se logró esto? Y ellos se callaron, no tenían nada que decir. Esto es lo que dice la Torá referente a eso, ¿no? Levítico 25:47. Supongamos que un extranjero o un residente temporal se enriquece mientras vive entre ustedes. Si uno de tus hermanos israelitas se empobrece y se ve obligado a venderse a dicho extranjero o a un miembro de su familia, aún así mantendrá el derecho de que alguien pague rescate por él. Incluso después de haber sido comprado, un hermano lo puede volver a comprar. O sea que un extranjero le compra a un israelita como esclavo, uno de sus parientes puede ir a pagarle a ese
a ese extranjero y rescatarle. Eso es lo que estaba haciendo Nehemías para rescatar a su gente. Pero resulta que su propia gente otra vez le estaba vendiendo como esclavo. Bueno, 9. Y dije, no es bueno lo que hacéis. No andáis en el temor de nuestro Elohim, para no ser oprobio de las naciones enemigas nuestras. Entonces, ustedes, ¿qué es lo que están haciendo? Tienen que andar en el temor del Padre. Ustedes no están haciendo lo que al Padre le agrada. Ahora las naciones se van a burlar de nosotros. Van a decir que estos judíos ni entre ellos se pueden sostener. Vamos a esta nota 9. Lo que dicen los profetas referente a la mentalidad del pueblo. Isaías 1:23 dice, tus líderes son rebeldes, compañeros de ladrones. A todos ellos les encanta los sobornos y exigen que se les den, pero se niegan a defender la causa de los huérfanos y a luchar por los derechos de las viudas. Ya los profetas hablaban de la situación de los líderes. Jeremías 5:28. Por eso es que Nehemías le estaba hablando, ustedes no tienen temor de Dios. Nuestros profetas ya denunciaron esta situación mucho tiempo atrás. 5:28 de Jeremías, están gordos y con aspecto saludable, y sus obras de maldad no tienen límite. Rehúsan dar justicia al huérfano y le niegan los derechos al pobre. Jeremías 17:11. Los que acaparan riqueza en forma injusta son como las perdices que empollan los huevos que no han puesto. En la mitad de su vida perderán su riqueza, al final se volverán unos pobres viejos tontos. Salmos 12:5. El Eterno responde, he visto violencia contra los indefensos y he oído el gemir de los pobres. Ahora me levantaré para rescatarlos como ellos anhelaron que hicieran. Entonces, textos de la Biblia que nos hablan acerca de la situación que estaban aconteciendo en ese tiempo. Y este Salmos que habla de que si el pobre reclama, el Padre está para defenderle. Bueno, versículo 10. También yo y mis hermanos, esto ya está hablando Nehemías, y mis criados, les hemos prestado dinero y grano, quitémosle ahora este gravamen. O sea, también Nehemías de su dinero, que él también vino con mucho dinero de Persia. Pero él en vez de venir a enriquecerse más, él vino a ayudar. También él, ¿qué ha hecho? ¿Qué ha hecho Nehemías? ¿Qué ha hecho Nehemías? Ha regalado dinero. Eso es importante entender. Porque algunos piensan, no, ya que ustedes son, nosotros entre cristianos tenemos que regalarnos nomás el dinero, entre creyentes. No es así. Muchas veces a mí me costó ese dinero un esfuerzo, ¿no? Conseguir. Y veo tu necesidad y quiero apoyarte, quiero ayudarte y te ayudo. ¿Y vos qué tenés que ver también? Vos tenés que ver también, a esta persona le costó conseguir eso, me ayudó en el momento que yo necesitaba, ahora yo pude levantarme, le voy a reponer. Nehemías eso hizo. ¿Pero qué le quitó? El interés. Le quitó el interés porque el préstamo era para una emergencia, una ayuda a un hermano. ¿Se entiende este punto, no? Esta nota, 5:10, nueva traducción viviente. Yo mismo, al igual que mis hermanos y mis trabajadores, he estado prestando dinero y grano al pueblo, pero ahora dejemos de cobrarles intereses. Yo también estaba prestando a los que están necesitando, pero no le estaba exigiendo más de eso. Primera Timoteo 6:10. Fíjense lo que dice el apóstol Pablo referente a estos temas. Porque, esto ya estamos hablando hace rato, la raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, ¿qué dice acá? Codiciando algunos se extraviaron de la fe. ¿Qué es la fe? La fidelidad en el Padre, en el Todopoderoso. Y fueron traspasados de muchos dolores. Empezaron a vivir una vida de sufrimiento y de terror. Se desviaron de la fidelidad. 1 Timoteo 6:17. Enséñales a los ricos de este mundo que no sean orgullosos, ni que confíen en su dinero, el cual es tan inestable.
deberían depositar su confianza en Elohim, quien nos da en abundancia todo lo que necesitamos para que lo disfrutemos. Son palabras del apóstol Pablo. Enséñale a los que tienen mucha dinero, ¿no? Que no sean orgullosos. Una pregunta, ¿el que tiene mucho dinero, por lo general, suele ser orgulloso o no? Por lo general. Hasta ha salido una moda ya últimamente algunos de enorgullecerse de sus riquezas, su dinero y publicar y poner, miren lo que yo tengo, ustedes pobres miserables. Entonces, por lo menos el que tiene la fe en el Padre, ¿no? El que vive para el sistema no hay problema. Pero el que tiene la fe en el Padre tiene que dejar, ¿no? esa mentalidad, ¿no? De que yo soy superior a los demás porque tengo más. Y eso es importante entender. Esto nos demostró también todas estas enfermedades que nos vino, ¿no? Algunos no por tener más se salvaron y algunos no por no tener nada no se salvaron. Hay personas que no tenían nada y se salvaron, pasaron esta enfermedad terrible. Eso es importante entender. 1 Timoteo 6:18, diles que usen su dinero para hacer el bien. Deberían ser ricos en buenas acciones, generosos con los que pasan necesidad y estar siempre dispuestos a compartir con otros. Eso sugerencia del apóstol Pablo. Pero continuemos, Nehemías 11. Os ruego que les devolváis hoy sus tierras, sus viñas, sus olivares, sus casas y la centésima parte del dinero, del grano, del vino y del aceite que demandáis de ellos como interés. Entonces ahora él le está poniendo una exigencia. Y la pregunta es, si Nehemías tiene ¿cómo se puede decir? Ese poder, esa legalidad de exigirle a estos hombres, porque todo lo que ellos hicieron era con, ¿cómo se dice? Con argumentos legales, con documentos, con firmas, con sellos. Entonces él tiene ahora el derecho o la potestad de decirles que renuncien a todos esos intereses. ¿Tiene o no tiene? Y acá está la pregunta, ¿no? ¿Y si no queremos? ¿Qué podría hacer Nehemías? ¿Podría acusarle ante el rey? El rey es el que más impuestos cobra. El rey no le importa el sufrimiento del pueblo. El rey quiere que... ¿Saben con qué objetivo el rey le envió realmente a Nehemías? Para que, de la perspectiva del rey, ¿no? Desde la perspectiva de Nehemías es la voluntad del Padre, ¿no? Pero desde la perspectiva del rey, el rey lo que quiere es que Judá genere plata, genere dinero, que haya dinero ahí, impuestos. Entonces, si viene Nehemías y empieza a tocar acá este tema, puede ser una buena razón para denunciarle. Él está interrumpiendo los planes económicos del imperio. Entonces es muy arriesgado lo que acaba de hacer acá Nehemías. Es como les dije, para un pastor que depende de la economía de algunos hermanos, empezar a exigirle cosas. Yo escuché que hay congregaciones donde los pastores son nombrados por una junta directiva, ¿sabían? Por ejemplo, hay una junta directiva y los pastores son contratados por una junta, y la junta directiva es la que manda, la que tiene el poder, y el pastor solamente es contratado, y le contratan, bueno, firmaba acá un contrato por 2 años o 3 años, y él está como pastor, y predica. ¿Qué le parece si a ese pastor un día se le ocurre hablar algo contra la directiva? Aquí, por ejemplo, hermano, y disculpen que me diga, hay una directiva que está viviendo corruptamente, no están haciendo las cosas que dice la palabra, y tengo que decirlo. Al día siguiente, por favor, háganle llamar a ese pastor a la oficina del director, del presidente de la junta directiva. Y ya me presentan ahí mi carta de renuncia. Y ¿qué puede hacer? Despedido, porque fue contratado. Entonces, por eso, lastimosamente, hay muchos pastores que tienen que decir lo que le agrada a su congregación. O en especial a un grupo fuerte, ¿no? Al grupo fuerte. A ese grupo no le puede decir nada. Yo estoy hablando en general, ¿no? No voy a pensar que acá voy a empezar a hacer problemas. Acá nosotros todos somos buenos. O si no, todos los somos de nivel medio. No estamos hablando de ningún rico ni poderoso, creo. Entonces, por eso estamos exentos de eso. Pero bueno, le está pidiendo
hagan estas cosas. A ver cómo responden ellos. Y dijeron, lo devolveremos y nada les demandaremos. Haremos así como tú dices. Entonces convoqué a los sacerdotes y les hice jurar que harían conforme a esto. Miren, ellos ya están diciendo, vamos a hacer como vos decís. Así como vos decís. Pero Nehemías no les cree. No me convencen ustedes. Sacerdotes, por favor, vengan. Abran acá un documento. Pongan acá, no sé, firmas, papeles. Quiero que estas personas juren, firmen de que van a cumplir esa tarea. Aquí tal vez no se ve mucho lo que ocurre, pero en los datos históricos de este tema, de este acontecimiento, o de acontecimientos similares a esto, cuando un gobernador quiso imponer algo contra el cobro de impuestos hacia el pueblo, ¿no? Generalmente era derrocado. Generalmente le sacaban de ese lugar. La realidad es que muchas veces, en los tiempos antiguos, los ricos eran los que manejaban el poder. Porque estos son, recuerden que Nehemías no es un rey. ¿Él qué es? Un gobernador, es un funcionario. Y el rey quiere que su gobernador produzca impuestos, intereses. Si no produce eso, fuera gobernador. Y si los nobles, que son los que más consiguen los impuestos, los que más dan, porque ellos también le cobran al pueblo, se enojan con el gobernador está en peligro. Está en peligro. Pero acá estamos hablando con, entre comillas, creyentes. Personas que están sirviendo al Todopoderoso, al Eterno. Pero muchas veces el dinero cegó el corazón de algunas personas y ya no podían ver. Eso es lo que ocurre. Bueno, les hizo jurar, dice. Además, sacudí mi vestido y dije, así sacuda Elohim de su casa y de su trabajo a todo hombre que no cumpliere esto, y así sea sacudido y vacío. Y respondió toda la congregación, amén, y alabaron al Eterno, y el pueblo hizo conforme a esto. O sea que caiga sobre ustedes una maldición. Fracasen, o sea, la maldición de la Torah, recuerden que hemos leído la Torah, que dice, ¿no?, que va a caer una maldición duro por las personas que maltratan a su pueblo. Esa maldición caiga sobre ustedes. Aparte de exigirle que dejen de cobrar los intereses al pueblo, que devuelvan todo lo que le quitaron a la gente, les dice que si no hacen, va a caer en maldición. Muy osado Nehemías, muy osado, o muy valiente. Yo digo que muy valiente, muy valiente. Él estaba dispuesto a perder su puesto y perder todo, pero la verdad en este punto para Nehemías, porque está haciendo lo que debe hacer un gobernador, un político verdadero. Tenemos que aprender de él, ¿no? Los que son políticos o quieren entrar en política, estudien a este hombre, ¿no? Y vamos a ver más qué dice. También, desde el día que me mandó el rey. Bueno, hasta aquí los relatos de ese acontecimiento. A partir de acá son las memorias. Recuerden que esto es un libro que se está escribiendo mucho tiempo después de lo que aconteció. Entonces, esto es como que Nehemías contó lo que había ocurrido y acá en el 14 empieza él a decir ya todo su vivir, todo lo que hizo durante el tiempo que él estuvo en Jerusalén. Y dice el versículo 14, también desde el día que me mandó el rey, que fuese gobernador de ellos a la tierra de Judá, desde el año 20 del rey Artajerjes hasta el año 32, 12 años, ni yo ni mis hermanos comimos el pan del gobernador. 12 años él estuvo en Jerusalén. ¿Qué significa no comimos del pan del gobernador? Un gobernador tiene derecho a un salario como gobernador. Ellos también tienen que recaudar impuestos para el imperio. De esos impuestos ellos tienen que otra vez, o sea, primero el impuesto para el imperio, ahora el impuesto para la gobernación de Jerusalén. Imagínense, terrible esto, ¿no? El impuesto para el imperio, el impuesto para el gobernador de Jerusalén. Entonces, Nehemías está diciendo que ese impuesto, o sea, ese dinero que ellos tenían que dar para sostener a Nehemías durante 12 años, él no recibió. Qué terrible, no recibió. ¿Por qué? Y acá dice,
Dice, 12 años ni mis hermanos comimos, ni mis hermanos, o sea, mis hermanos se refiere a los que trabajaban con él. Y una de las razones es porque él cuando vino de Persia, vino con mucho dinero, porque él no era cualquier gobernador. ¿Quién era él en la antigüedad? 12 años atrás, ¿qué era él? Era el copero del rey. El copero del rey es como uno de los funcionarios, ¿cómo se puede decir? El primer ministro, el que está al lado del presidente. O sea, el que prácticamente después del presidente. O sea, que era un funcionario muy importante, porque un copero era la vida para un rey, porque de él dependía mucho de su vida. Entonces, él vino, y aparte cuando él vino, ¿se acuerda que él le pidió esto? Él vino con muchas riquezas. Entonces él pensaba, yo con esta riqueza ya voy a poder mantenerme. No voy a ser un hombre súper poderoso, pero tampoco me va a faltar nada. O sea que él ya vino rico, ¿para qué quiere más? Eso es la idea. No es que vino como pobre, miserable. Vino ya rico, entonces ¿para qué voy a querer más? Es igual que como nuestro presidente antiguo, Carter. ¿Ustedes creen que el salario que se le daba a Carter le iba a él servir para algo? ¿Salario del presidente? Ni para su último secretario no serviría ese sueldo, ¿no? Entonces, ¿Carter necesitaba salario para ser presidente? No, y algo así, ¿no? Entonces, para que tengan una idea, Nehemías no necesitaba salario. Al contrario, ¿qué dice que él estaba haciendo durante ese tiempo? Él prestaba. Y acá tenemos en cuenta que si prestaba, el pueblo después le devolvía, entonces siempre tenía su riqueza. Esto es muy importante entender, está bien claro como él explica. Pero recuerden que Nehemías no era un predicador, no era un sacerdote, él era ¿cómo se puede decir? Un hombre secular, era un político que estaba a favor de las cosas del Padre. Pero los primeros gobernadores, versículo 15, que fueron antes de mí, abrumaron al pueblo y tomaron de ellos por el pan y por el vino más de 40 siclos de plata. Ese era el salario que ellos le quitaban. Cada gobernador cobraba ese sueldo. Y sus criados se enseñoreaban del pueblo, pero yo no hice así a causa del temor de Elohim. Imagínense, acá sale el salario, 40 ciclos de plata cobraban los gobernadores. Esta nota dice, fíjense lo que nuestro maestro Yeshua nos habló también referente a este punto. Mateo 11:4, ¿no? Dice así, Yeshua les dijo, regresen a Juan y cuéntenles lo que han oído y visto. Cuando Juan le preguntó si vamos a esperar al Mesías o tú eres el que ha de venir, háblanos. Los ciegos ven, los cojos caminan, los leprosos son curados, los sordos oyen, los muertos resucitan. ¿Y qué dice ahí? A los pobres se les predica la buena noticia. Ustedes saben que para un pobre, la buena noticia es que va a terminar su pobreza. No le puede decir a un pobre, ahora vas a ser más feliz. Porque el pobre, ¿qué es su problema? ¿Cuál es el problema del pobre? El problema del pobre, ¿cuál es? Que está con mucha necesidad, que es pobre. La buena noticia para mí va a ser que ahora no voy a más sufrir necesidades, que voy a tener por lo menos comida en casa, que por lo menos mis hijos van a tener ropa. Estamos hablando de pobreza de verdad. Eso es ser pobre. En aquella época eso era ser pobre, que muchas veces tenía que dormir en la calle, dormir afuera. Yeshua le está diciendo, los pobres están recibiendo la buena nueva. La buena nueva que era, su vida va a cambiar. La pregunta que ustedes estarán haciéndose. Y cambiaron, picó. Y vean nomás cómo empezó el libro de los Hechos. ¿Cómo empieza el libro de los Hechos? ¿Qué empiezan haciendo los primeros discípulos? ¿Qué hacen los discípulos? Empiezan a ayudar a los huérfanos, a la viuda, empiezan a armar comunidades. Los que tenían más vendían y daban al que necesitaba. Empezó a cambiar la vida de muchas personas. O sea que Yeshua traía buenas nuevas a los pobres. ¿Está bien? Estaba explicando acá. Díganle a Elohim, Elohim bendice a los que se apartan por causa de mí. Marcos 10:21. Yeshua miró al hombre y sintió profundo amor por él, el joven rico, ¿no? Hay una cosa todavía que no has hecho, le dijo. Porque él le dijo, ¿qué me falta para ser parte del reino? ¿Qué le dice ahí? Anda, vende todas tus posesiones y entrega el dinero a los pobres y tendrás tesoro en el cielo
y después ven y sígueme. ¿Qué pasó el 22? ¿Qué dice? Al oír esto el hombre puso cara larga y se fue triste porque tenía muchas posesiones. Y si quieren más información sobre este tema, vayan a Marcos en el estudio de Marcos, en Palabra de Vida Eterna, el joven rico, ¿no? Ahí detallamos exactamente de qué se trató. Entonces, Yeshua le habla, ¿no?, a esta persona. Si quieres realmente tener la felicidad, en tu caso, a vos no te falta nada, dale al que necesita. Le está hablando en ese sentido, ¿no? Mateo 6:24, nadie puede servir a dos amos, pues odiará a uno y amará a otro. Será leal a uno y despreciará al otro. No se puede servir a Elohim y al dinero. O sea que Yeshua está poniendo al dinero como una deidad, como un Dios, como un poder. ¿Y es poder o no? La gente cuando tiene dinero dice, con dinero todo se puede. Puedes dominar el mundo, puedes hacer lo que sea. Y miren nomás estos grandes magnates que se habla tanto de ellos, ¿no? Logran lo que sea, ¿no? Pueden cambiar el mundo, pueden modificar el mundo, darle vuelta, todo lo que quieren con dinero. Pero la palabra nos dice que nosotros no le podemos servir a esos dos señores. Por eso uno tiene que elegir. O le servimos al Dios dinero que domina el mundo, o al Elohim que nos dio la vida y nos dio una promesa en nuestros corazones. Entonces, eso no quiere decir, entonces, bueno, voy a tirar todo mi dinero. Estamos hablando creo que ya en una hora ya se entendió de qué estamos hablando. De querer abusar del necesitado. Que hay alguien que va a reclamar por ellos y va a pelear por ellos, que le va a defender. Bueno, versículo 16. También en la obra de este muro restauré mi parte y no compramos heredad, y todos mis criados juntos estaban allí en la obra. Yo también trabajé en la parte que me correspondía, porque yo soy un judío más. Y también acá esta era mi zona, yo trabajé, yo edifiqué y no compré heredad. ¿Qué quiere decir eso? Cuando Nehemías llegó, mucha gente estaba en pobreza que vendía sus propiedades, porque no tenía plata. Entonces Nehemías, en vez de comprar su heredad, ¿qué hacía? Le prestaba nomás dinero a esa persona para que vuelva a salir de la pobreza. Pero otras personas, ¿qué hacen en esa situación? Compran todo. Cuando están en el poder, compran estancias, apartamentos, todo lo que sea posible. Así es. Esa es la práctica que se seguía en esta época y por lo visto se sigue siguiendo, ¿no? Así, continúa. Además, 150 judíos y oficiales y los que venían de las naciones que había alrededor de nosotros estaban a mi mesa. Yo mantenía a 150 judíos, eran sus funcionarios. Él no permitía que sus funcionarios se enriquezcan, él los mantenía. Y si venía algún invitado extranjero, él se encargaba de ellos. O sea, prácticamente usó toda su riqueza en Jerusalén. Después de 12 años habrá ido pobre a Persia otra vez. Porque él no vino para hacerse rico. Él vino para traer esperanza a su gente, a su pueblo. ¿Y él cómo vivía al lado del rey? Con todos los lujos, con todas las comodidades. Esta es la persona que piensa en otro, piensa en los demás y sabe que no necesita nada. Sabe que no le hace falta nada. Y 18. Y lo que se preparaba para cada día era un buey y 6 ovejas. Un buey y 6 ovejas. Se comía cada día, ¿no? Mucho, ¿no? Escogidas. También eran preparadas para mí aves, y cada 10 días vino en toda abundancia. Y con todo esto, o sea, aquí dice que tomaban vino, ¿no? Por cierto, ¿no? Si alguno quiere acusar, ¿por qué toman vino ustedes, herejes? Bueno, esto nunca requerí el pan del gobernador, porque la servidumbre de este pueblo era grave. Y con todo esto nunca requerí el pan del gobernador, o sea que nunca usé recursos que tenían que yo quitarle al pueblo para mí, porque veía que la necesidad del pueblo estaba terrible. O sea, pensaba en las personas. Ahora, versículo 19. Acuérdate de mí para bien, Elohim mío, y de todo lo que hice por este pueblo. Cada vez que termina algunas de sus narraciones, él siempre pide esto.
acuérdate de mí. O sea, yo hice estas cosas porque respeto al Creador, por respeto al Elohim de mis padres. Quiero que te acuerdes de mí. Y está mal lo que dice Nehemías. Señor, acuérdate de mí. Ahí le vemos, ¿no? Con su Torah, pidiendo, ¿no? Leyendo la escritura. ¿Se acuerdan de alguien que dijo lo mismo? Cerca de Yeshua, ¿no? Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces podemos entender que, ¿qué esperaba Nehemías? El reino del Mesías restaurado. Eso él esperaba. Y terminemos con estas notas. Textos del apóstol Pablo. Segunda de Tesalonicenses 3:7. Pues ustedes saben que deben imitarnos. No estuvimos sin hacer nada cuando los visitamos a ustedes. En ningún momento aceptamos comida de nadie sin pagarla. Trabajamos, ¿no? Mucho de día y de noche, a fin de no ser una carga para ninguno de ustedes. Está hablando el apóstol Pablo cuando estaba con los tesalonicenses, ¿no? Por cierto, teníamos el derecho de pedirles que nos alimentaran, pero quisimos dejarles un ejemplo que seguir. Incluso mientras estábamos con ustedes, les dimos la siguiente orden: los que no están dispuestos a trabajar, que tampoco coman. ¿Y por qué podían dar esa orden? Porque ellos también trabajaban si era necesario. Ellos no pedían, no mendigaban, no le hacían entender al pueblo, por favor, apoyen, no denme plata, yo necesito dinero, por favor. No. Si no hay, trabajar. En Corinto también le hizo así. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Y también recomendaban al flojón, no le den nada, ¿no? O sea que estamos viendo entonces que Pablo entendía los propósitos de la Torah. No es simplemente, por favor, préstame plata. Alguien que nunca quiere hacer nada, nunca quiere trabajar, nunca quiere salir adelante y solamente quiere vivir abusando de otras personas. Hay mucho de eso. Muchas veces algunos se hacen, ¿cómo se dice? Hacen los pobrecitos o los de mucha fe, pero en realidad se hacen de fe para abusar de otro, de la generosidad de otra persona. Esto es muy peligroso, ¿no? Y Pablo nos está explicando. Sin embargo, oímos que algunos de ustedes llevan vidas de ocio, se niegan a trabajar y se entrometen en los asuntos de los demás. Fíjense cómo Pablo habla. Las ordenanzas, les ordenamos a tales personas y les rogamos en el nombre del Señor Yeshua HaMashiach que se tranquilicen y que trabajen para ganarse la vida. Sí le está hablando a los que no quieren trabajar. En cuanto al resto de ustedes, amados hermanos, nunca se cansen de hacer el bien. Por eso es muy importante que los hermanos entiendan y vean cuál es realmente la necesidad que hay en otras personas, ¿no? Realmente, ¿no? Y puedan entonces discernir a la hora de hacer el bien. Hacer bien significa hacer lo correcto, hacer lo justo. Segunda de Corintios 9:7, ya vamos a terminar. Cada uno debe decidir en su corazón cuánto dar, y no den de mala gana ni bajo presión, porque Elohim ama a la persona que da con alegría. Esto se refiere a los que quieren servir a la obra que está haciendo el apóstol Pablo, los que están predicando la palabra, tienen que decidir en su corazón. No tienen que ser convencidos por un charlatán o un estafador. Tienen que salir de sus corazones el querer servir. Eso es lo que vemos que hizo Nehemías, ¿no? Nehemías, todo el trabajo que hizo salió de su corazón, no buscando enriquecerse ni ganar dinero. Y Elohim proveerá con generosidad todo lo que necesiten. Entonces siempre tendrán todo lo necesario y habrá bastante de sobra para compartir con otros. Como dicen las escrituras, en un salmo dice esto, ¿no? Comparten con libertad y dan con generosidad a los pobres. Sus buenas acciones serán recordadas para siempre. Las personas que pueden compartir con generosidad, disfrutar, estar felices con otros,
el Padre va a recordar todo esto para siempre. Amén. Entonces, de esa manera queríamos hoy explicar este tema relacionado a los abusos que hacían algunas personas al pueblo de Jerusalén. Y se dieron cuenta qué cosa no ocurrió en este capítulo, no hubo trabajo, porque hubo mucha discusión. Por eso muchas veces el tema de dinero trae malestar, problemas en muchas personas, tristemente, ¿no? Dinero lleva, pastor Yure lleva plata, muchas veces así se sale, ¿no? Por eso es importante tener en cuenta el corazón de cada persona, cómo se va instruyendo, quiere servir o no, quiere apoyar o no, sale de su corazón o no, pero no tiene que sentirse cargado ni presionado. Eso es lo importante y de esa manera la obra continúa. Ahora la obra paró por causa de este problema, pero el pueblo quedó satisfecho, los nobles cambiaron su corazón, algunos, hay otros que no cambiaron, pero eso vamos a ver después más adelante. ¿Quieren saber quiénes eran, qué pasó, qué sucedió? No se pierda el próximo capítulo. Nehemías 6, continúa la obra. Shalom. Y hasta aquí vamos a compartir. Esto fue Palabras de Vida Eterna, con el estudio del libro de Nehemías. Bendiciones y hasta pronto.